Hola amigos, reciban un cordial saludo de la Brigada PMT, la Brigada CCC Ituango, unidos para ser más fuertes. Juntos hacemos mucho más. Aquí estamos compartiendo con ustedes el tema de atención prehospitalaria, primera respuesta dirigida especialmente pues a nuestro equipo SST del proyecto. Eh, este grupo de especialistas en APH de la Brigada hemos diseñado juntos este material que queremos compartir para mejorar, digamos, las condiciones de atención de ustedes, de todos nuestros compañeros que están en campo, que son realmente la primera respuesta de emergencia ante cualquier eventualidad en campo, mientras llega la segunda respuesta, que es el sistema de salud y emergencias como brigada profesional o los APH. Queremos compartir con ustedes este material porque es de vital importancia, pero queremos que ustedes tengan en cuenta que antes de cualquier atención de pacientes, estos tres aspectos debemos priorizarlos. Bioseguridad, un protocolo de las tres S y el concepto de la hora dorada. La bioseguridad, como ustedes saben, está tan de moda, se define como un conjunto de medidas preventivas destinadas ellas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes como los biológicos, físicos y químicos. El protocolo de las tres S es un protocolo americano que cuenta con esas tres primeras letras de estas tres palabras en inglés. Seguridad, escena y situación, ¿cierto? Como son en inglés, son tres S. La seguridad tiene que ver con el tema prioritario de que nosotros estemos muy bien a la hora de atender un evento, pero también aseguremos el área y la escena del paciente. La escena como tal es lo que nosotros validamos y valoramos antes de intervenir. Si hay un escenario o una escena donde está involucrado un agente químico o la energía eléctrica o cualquier otra cosa que nos pueda afectar, esa escena nos va a ayudar a nosotros poder sospechar las lesiones del paciente. Por eso debemos primero tener seguridad, revisar y tener un concepto de la escena y también acogernos a la situación. ¿Cuál es la situación que tenemos en ese momento? Si estamos en capacidad de desenergizar un circuito, si estamos en capacidad porque tenemos competencias como la natación para rescatar a alguien del agua, de un cuerpo de agua. Entonces, esta situación es la que tenemos que tener muy presente antes de la atención de un paciente. Seguridad, escena y situación. Y por último, el concepto clásico de la hora dorada. eh, es un concepto pues americano, todos estos protocolos son norteamericanos. Nosotros le contaba yo, por ejemplo, a alguien que hace poco que somos de una escuela que es la americana, hay una escuela que se llama el SAMU francés, pero nosotros somos de la escuela del 911, ¿cierto? Nuestro modelo en el área de salud, de emergencias y la parte de seguridad, como ustedes saben, los sistemas de seguridad como los rombos y todo esto de la NFPA, pues son americanos. La hora dorada es un concepto donde el paciente tiene una hora que es una hora de oro que hay que aprovechar desde el mismo momento que presenta la injuria o el accidente hasta cuando está en manos de un sistema hospitalario calificado que le puede brindar una atención definitiva. O sea, ese tiempo es oro porque la vida del paciente se deteriora después de una hora. De una hora en adelante, por cada minuto que se pierda, el paciente va a perder también porcentaje o probabilidad de vida. Entonces, por eso tenemos que acudir de manera rápida, hacer una valoración rápida, que es lo que queremos compartir con ustedes hoy, una estabilización muy rápida, ¿cierto? Y un traslado eficiente, eficaz a un lugar adecuado para una atención definitiva. Y este es el logotipo o el eslogan que identifica la atención médica de urgencias o la atención médica prehospitalaria en el mundo entero. Y tiene una historia muy sencilla. En algún momento la Cruz Roja decidió patentar el logotipo de Cruz Roja y el sistema mundial, digámoslo así, entró en jaque, así de que en Estados Unidos se tomó la decisión de protocolizar los procesos de atención en una mnemotecnia, un icono, ¿cierto? Una información iconográfica que nos pudiera a nosotros siempre recordar cuáles son los procedimientos frente a la atención de un paciente prehospitalario. Por eso el primer punto, el primer paso es la detención. Usted tiene que saber qué pasó. Por eso la pregunta del millón es ¿qué pasó? Cuando se presenta la detección y alguien detecta,
que hay una emergencia, que hay un herido probable con probables lesiones, entonces se tiene que empezar eh, el flujo de esta estrella de la vida y viene la segunda punta, que es notificación. Debemos notificar muy claramente a las personas que nos pueden brindar apoyo, ¿cierto? O las personas que les interesa este caso. Debemos hacer una notificación que es un concepto de seguridad muy profundo, donde no solamente notificamos qué pasó, sino que esa notificación es para también poder garantizar recursos en la respuesta. Luego viene la respuesta, que la vamos a explicar en un momento. Es la respuesta ante qué, ante eso que usted detectó y notificó previamente. No podemos iniciar la respuesta sin haber notificado. Seguidamente viene el cuidado en la escena, que es lo que desarrollamos acá en este contenido, el cuidado en el traslado, que también vamos a contarles por qué es tan importante, y finalmente el cuidado en el traslado definitivo del paciente lesionado. La detención, observe primero la escena, comprenda los problemas, identifique los peligros. O sea, en la detención es donde usted aplica el protocolo de las 3S. Allí usted hace una identificación de peligros para usted, que es el auxiliador, para sí mismo, también para el paciente, y toma las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y, miren bien, la bioseguridad, que es otro aspecto que hay que tener en cuenta muy claramente antes de iniciar la atención. En estos tiempos de post-pandemia, ¿cierto? Que tenemos ya el arribo de la COVID-19 como enfermedad y de una probable contaminación por otros virus, nosotros, en el personal de salud y el personal que no es de salud, pero que accede a la atención de un paciente, la bioseguridad es trascendental. En algún momento en la ciudad de Nueva York, hace unos meses, en plena pandemia, se dio la orden al sistema 911 de que no había orden de reanimar pacientes en parada cardíaca en la ciudad de Nueva York. Pacientes no los iban a reanimar, no se les iba a brindar el servicio por la contaminación de COVID. Así de que fue un momento duro porque era, digamos, uno de los puntos más importantes de la medicina de urgencias de los Estados Unidos, la reanimación cardíaca. El segundo punto es la notificación. Informe, pida ayuda, garantice el apoyo y la asistencia de personal de emergencias. Para notificar debemos conocer, saber qué pasó para poder dar una notificación segura y no generar, digamos, falsas alarmas ni dar información errada que haga al servicio de emergencias acudir con pocos recursos o con más recursos de lo necesario. Tercero, respuesta. Es donde usted como un alumno que ha pasado por este curso ya puede brindar tranquilamente los primeros auxilios y los cuidados inmediatos según sus capacidades. Cuarto brazo, cuarta punta de la estrella de la vida, es el cuidado en la escena. Arriba del personal de segunda respuesta, como lo de la brigada profesional o la ambulancia, ¿cierto? Todos los que hacen el rescate y la reanimación de APH aplican las maniobras necesarias para optimizar la condición del paciente. Su aporte es muy importante en primera respuesta, pero la estrella de la vida nos dice que debe haber una segunda respuesta especializada para continuar el mantenimiento, ¿cierto? Para hacer el flujo y continuar el mantenimiento de la vida del paciente en la parte prehospitalaria antes de ser llevado al sistema hospitalario. Cuidado en el traslado, tanto en conducción del vehículo como manejo y estabilización del paciente en sus respectivos tratamientos y necesidades. Se le debe suplir la necesidad que tiene el paciente en el camino. En el traslado del paciente debe tener, si requiere oxígeno, oxígeno. Las ambulancias tienen dotación para eso. Debe ser monitorizado y aparte se le deben brindar la respuesta a cualquier situación crítica o aguda que se pueda presentar allí, como por ejemplo una parada cardíaca. El personal de la ambulancia está en capacidad y tiene los equipos necesarios para poder hacer, por ejemplo, una reanimación cardíaca, no solamente con el proceso de reanimación manual de compresiones cardíacas, sino que ahí hay dispositivos de vía aérea, pero también hay un DEA o un desfibrilador externo automático que nos va a permitir generar unas descargas o unos electroshocks para tratar de sacar al paciente de su estado de paro. Y finalmente el traslado a cuidado definitivo, que la estrella de la vida nos indica que debemos mantener siempre
una visión clara de el traslado adecuado al sitio de tratamiento avanzado y especializado como mejor centro de referencia según el estado del paciente. Valoración primaria en trauma. Protocolo XAPCD. Un protocolo internacional diseñado por la ANAEN, la Agencia Americana para el tema de prehospitalaria, ¿cierto? Escrito en un manual internacional que pues es el manual de formación de todas las academias de paramédicos y medicina prehospitalaria en el mundo, emanado por los americanos, que se llama el PHTLS, que quiere decir pues soporte vital de trauma prehospitalario. Eventualmente las actualizaciones nos han traído algunos cambios y este es el último cambio importante en el tema de la valoración primaria y es que ahora el protocolo del ABCDE tiene la X adelante. PHTLS novena edición. En el mundo prehospitalario vamos a encontrar a este líder como el líder mundial en la atención prehospitalaria y ustedes van a encontrar en la web una cantidad de cursos, de seminarios, talleres y diplomados basados en las actualizaciones que hacen la ANAEN para el personal prehospitalario en el mundo entero. Eso lo podemos encontrar en una cantidad de ofertas que se encuentran y donde ustedes pueden, si quieren, seguir ampliando en conocimiento este material o algunos aspectos adicionales del trauma, del manejo del trauma a nivel mundial. Iniciemos entonces porque queremos contarles no solamente qué es la A, la B, la C, la D, sino qué quiere decir la X en el trauma, ¿cierto? La valoración o la evaluación primaria de un lesionado implica estos aspectos. Ahí lo podemos mirar en la imagen donde las letras pues son palabras en inglés, vía aérea, la A, donde nosotros vamos a involucrar la protección de la cervical, la B, que es respiración, pues que es una palabra en inglés, breathing, pero en español pues se escribiría con V, como es un protocolo americano, lo vamos a escribir siempre con B, con la B normal, la B labial. La C, que para nosotros sí es una palabra transparente, circulación, con control de las hemorragias. La D, que es la disfunción neurológica, ¿cierto? Un déficit neurológico o la incapacidad de un paciente para tener un estado neurológico óptimo. Y por último la E, que es la exposición con control del medio ambiente. O sea, exposición es un examen físico que se hace extenso en el paciente de pies a cabeza o de cabeza a pies, que nosotros le decimos cefalocaudal, desde la cabeza, que es la parte más importante, y finalmente va a condicionar al paciente para detectar otras lesiones y poder tratarlas antes del traslado, en lo posible, o al menos detectarlas y tenerlas en cuenta para que no aumentemos la gravedad de ellas. Empecemos por la primera letra porque esto es una mnemotecnia sencilla, pero también es de mucha importancia entender que es X y es roja porque los últimos estudios han descubierto que aunque el paciente lo tuviéramos controlado con la A, le tuviéramos la vía aérea despejada, le tuviéramos una respiración adecuada en la B, le tuviéramos un control, digamos, moderado en la circulación o apenas estuviéramos haciendo la detección, a veces entre la A y la B tardábamos algún tiempo y el paciente tenía una desmejora o una pérdida de capacidad de vida, a veces hasta la vida misma, por algo que lo mataba con mucha rapidez, y era la pérdida del volumen de sangre. Una hemorragia exsanguinante es lo más importante en la valoración primaria inicial. Lo primero que debemos verificar es si el paciente tiene hemorragias exsanguinantes difíciles de manejar. El control de esas hemorragias severas es lo que permite que mantengamos a la víctima o al paciente con vida. Así es que por eso tenemos que hacer un contenido adicional nuevamente para poder desarrollar el tema de las hemorragias. Es importante que usted sepa, todo tipo de hemorragia exsanguinante se debe controlar. Si no la controla, no puede desarrollar ninguna de las otras letras que tenemos allí. Esa hemorragia va a llevar la vida del paciente a su fin, así es que debemos impedirlo. Por eso el manejo de las hemorragias se debe hacer de manera rápida. ¿Cómo se controla una hemorragia? Tenemos que decirles con toda claridad, con presión directa. Pero si usted tiene la oportunidad o la necesidad de aplicar un torniquete, aplíquelo. En el pasado estuvo restringido el tema del torniquete como una especie de mito
de tabú a nivel prehospitalario, pero nosotros sabemos que la importancia del torniquete es fundamental para salvar la vida de un paciente con una hemorragia activa, ya sea arterial o ya sea venosa, pero que sea exsanguinante y severa. Si tenemos la oportunidad de hacer presión directa y disminuye, no hay problema. Pero si tenemos la necesidad de hacer torniquete, debemos aplicarlo con toda tranquilidad para salvaguardar la vida del paciente. Del protocolo, mantenemos la vía aérea despejada. Vía aérea permeable con restricción de la movilidad cervical. Es trascendental para nosotros saber que el paciente respira. Identificamos que el paciente respira con una valoración muy rápida. Simplemente al paciente se le pregunta, señor, señor, señora, señora, ¿qué le pasó? Las personas que hablan tienen la vía aérea despejada. Si la persona está inconsciente, usted debe garantizar que la vía aérea esté despejada porque la persona o el paciente inconsciente va a tener cierto nivel de relajación de los músculos de la boca, de la vía aérea, y hay que colocarlo en una posición específica para que él pueda respirar. Esa posición se llama subluxación mandibular. Usted tiene que tomar la cabeza sin hacerle movimientos bruscos y elevar el mentón un poco sin mover la cabeza. Esa mandíbula la tiene que sacar un poco para que el ducto de la vía aérea se despeje de manera natural y no tengamos que hacer uso de herramientas para liberar la vía aérea. Es importante cuando usted hace la A que tenga una restricción de la movilidad cervical. Cuando estamos hablando de trauma, sabemos que un paciente politraumatizado tiene una lesión cervical o una lesión de columna hasta que usted no demuestre lo contrario con una placa de rayos X. Por eso es importante establecer un control de las cervicales de manera manual, como lo vemos en la imagen, pero también lo podemos hacer doble porque podemos colocar un inmovilizador cervical y mantener la inmovilización manual. Esto nos va a permitir mantener cerca del paciente, hablarle muy cerca, estar pendiente de sus reacciones, estar pendiente de sus condiciones físicas y es parte nos va a servir para brindarle acompañamiento para que el paciente recupere la normalidad lo más pronto posible, especialmente brindarle un apoyo psicológico de ese nivel. A esa altura, que usted está inmovilizando la cabeza, debe quedarse en esa cercanía del paciente y no lo debemos abandonar. La A es importante y por eso estaba como la primera letra antes de la X en el pasado. Ahora ya sabemos, impedimos que tenga un derrame masivo de sangre, pero intervenimos la A, que tenga su vía aérea despejada y le podamos hacer una restricción a la movilidad de la cabeza y las cervicales para que no tengamos mayores lesiones por movimiento. Son las posiciones que podemos brindarle a un paciente cuando tenemos inmovilizada la cabeza con collarín y un operador o un asistencial o un colaborador le pueda mantener inmovilizada la cabeza. Es importante poner a los pacientes o las víctimas en una posición lateral de seguridad, PLS, porque esto ayuda a que las secreciones bucales, cualquier tipo de sangrado o la relajación de la lengua impida el paso del aire. Entonces esta posición es muy sencilla, miremoslo aquí en la figura 1, podemos ver que lo primero que se hace es establecer un control del brazo de abajo y lo colocamos así para que el paciente no se vaya a girar del todo y vaya a quedar boca abajo. Luego movilizamos la pierna, sacando la rodilla de la pierna que está por encima y colocamos la segunda mano debajo de su cabeza para que le sirva de elevador o de facilitador para que la cabeza no esté demasiado descolgada. Sin embargo, allí debe haber un operador en la cabeza, un asistencial o un brigadista o un colaborador sosteniendo su cabeza para que no tenga movimientos bruscos o no vaya a quedar demasiado inclinada y le vaya a producir una lesión cervical. Si la persona, por ejemplo, no tiene trauma, a una persona con un ataque de epilepsia o con otro tipo de convulsión, esta es la posición indicada también. Posición de seguridad lateralizada. En la B tenemos la buena respiración y la ventilación. Cualquier persona que haga una valoración primaria debe, después de controlar las hemorragias y mantener la vía aérea despejada, conversando con el paciente, estableciendo un contacto con él o simplemente haciéndole una posición adecuada para que pueda respirar, inmovilizamos el cuello. Luego tenemos que verificar
que el aire que le está ingresando y que está saliendo sea el volumen necesario para la vida. Y por eso es importante que nosotros contemos cuántas veces respira por minuto. Y lo vamos a hacer con una sencilla maniobra. Una maniobra muy práctica y sencilla que es el mirar, escuchar y sentir. O conocida también por voz, que es ver, oír y sentir. Usted acerca su cara al paciente para que el aire que sale de su boca pueda golpear su mejilla. Usted está observando con su mirada puesta en el tórax y aparte de eso usted está escuchando por su capacidad auditiva lo que el paciente respira y la frecuencia con que lo hace. Otra persona le va a contar 30 segundos y usted en esos 30 segundos cuenta cuántas respiraciones hizo el paciente. Una respiración se compone de una inhalación y una exhalación. Eso es una respiración. Tomó y sacó. Ese conjunto hace una respiración. ¿Cuántas respiraciones hizo? En 30 segundos. Al finalizar los 30 segundos, que la persona le diga, ya empiece ya, y luego le diga, termine ya, usted cuenta y ese valor lo multiplica por 2. ¿Por qué? Porque queremos saber la cantidad de respiraciones durante un minuto. Como lo contó en 30 segundos, que es medio minuto, usted lo multiplica por 2 y tiene un valor de lo que él está respirando. En una persona normal, que no tiene trauma, que es una persona que está sentada en reposo, su respiración normal va a ser entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Es decir, que si usted en 30 segundos tuvo 6, está bien porque tiene 12. Si en 30 segundos la persona tuvo, digámoslo, 7 respiraciones, no hay problema. Si tuvo 10, tampoco, porque quiere decir que tiene 20 por minuto. Pero una persona que está traumatizada, donde por su, digamos, situación está pasando estrés, ansiedad, dolor, miedo, ¿cierto? Esa persona va a tener una frecuencia elevada y no va a ser una persona inestable si tiene de 12 a 24, ¿cierto? Respiraciones por minuto. Si usted está en reposo, 24 no es normal. Pero si usted está asustado por un accidente o tiene dolor o tiene una situación de trauma, es normal que usted tenga entre 12 y 24 respiraciones por minuto. Si el paciente, cuando usted lo revisa, tiene por debajo de 12, el paciente está hipoventilado, o sea que su respiración no alcanza el estándar. Y si el paciente, por el contrario, tiene más de 24 en un trauma, en una persona normal, más de 20, pero en una persona con trauma o con un politraumatismo, más de 24 ya se constituye en una respiración demasiado rápida, ¿cierto? Una hiperventilación. Entonces, esos dos escenarios debemos nosotros controlarlos. Porque el objetivo de este curso no es solamente que usted tenga esta información básica, interesante, de cultura general, sino que lo podamos preparar para que usted pueda intervenir el estado del paciente. Saber tomar, saber medir, saber interpretar es importante, pero también hay que saber estabilizar. Cualquier paciente que tenga una frecuencia respiratoria muy bajita, por debajo de 12 o muy alta, por encima de 24, usted debe intervenirlo de manera rápida. Cuando la persona está consciente, el auxiliador, que es usted, que es el primer respondiente, debe intervenirlo de manera directa y decirle al paciente, amigo, respire conmigo, vamos a respirar juntos. Si está muy bajita, usted lo tiene que hacer, llamar la atención y llevarlo a que su frecuencia empiece a subir. Respiramos juntos, ya. Bótelo ya. Si está muy bajita, tiene que elevarla. Tome nuevamente. Bótelo ya. Tome nuevamente. Bótelo ya. Ese tipo de interacción con el paciente, cuando usted le llama la atención, el paciente empieza a salir de su ostracismo y empieza a conectarse con usted y usted empieza a invitarlo y a llevarlo a través de su voz y de su ejercicio a una respiración normal. Inmediatamente se normaliza, él recupera el automatismo respiratorio, digámoslo así, y la condición personal de estar en la franja de lo normal, o sea, dentro del rango. Es el mismo caso para el escenario de una persona hiperventilada. Ninguna de las dos respiraciones, ni hipo ni tampoco la hiper, son saludables porque quiere decir que esos ritmos anormales no permiten que el aire que ingresa al cuerpo traslade
suficiente oxígeno al pulmón para que el pulmón pueda enviarle oxígeno a todos los órganos, incluyendo el cerebro. Entonces, una persona que está muy bajita o que está muy alta, muy rápidamente va a tener un deterioro neurológico, va a tener un desmayo, va a salir de sí, va a quedar desmayado o simplemente va a entrar en un paro respiratorio, ya sea un cardiorrespiratorio, ya sea porque baje la respiración hasta una asistolia, el corazón, o finalmente tenga una elevación del ritmo respiratorio que acompaña el ritmo cardíaco hasta que tenga una fibrilación o una exagerada palpitación. Recuerden que los signos vitales en el ser humano son en cadena. Cuando usted corre, al correr, usted eleva la respiración, pero también eleva la circulación, porque hay una demanda generalizada. Cuando usted baja la respiración y entra probablemente en un paro respiratorio, consecuencia de eso va dentro de algunos segundos a hacer un paro cardíaco también, porque van de la mano. Por eso cuando hacemos la intervención, sabemos que el paciente le damos importancia a eso y él sube. Cuando le decimos que baje con nosotros, él baja. Es un escenario importante de manejo para que podamos intervenir la B en un paciente politraumatizado. Muy bien, llegamos entonces a la mitad del protocolo, a la letra C. La letra C del protocolo es la circulación, control de la circulación a través del pulso y otras hemorragias. Este es un signo vital, por eso tenemos que tomarlo con suficiente destreza y sobre todo saberlo interpretar, pero también poderlo intervenir. El control de la circulación y otras hemorragias son importantes después de que el paciente respire y respira bien. ¿Por qué? Porque hemorragias pequeñas también pueden llegar a tener un desenlace fatal en el paciente. Es importantísimo descubrirlas, pero también controlarlas. Aparte de poder controlar la salida de sangre del paciente, tenemos que también intervenir la circulación de la sangre que tiene el paciente dentro de su cuerpo. A través de los pulsos, nosotros nos vamos a darnos cuenta si está bien o no está bien. En este caso, por ejemplo, podemos tomar varios pulsos de estos, como el temporal, el carotídeo, ¿cierto? El braquial, el femoral, el popliteo y el predial, que es en el pie. Ahí tenemos las indicaciones, los numeritos dónde están ubicados. El número 6 no es en la rodilla, sino detrás de la rodilla, que es el popliteo. Pero el que recomendamos principalmente para trauma y para las actividades de estabilización nos da una indicación muy clara de la realidad del paciente, es el pulso radial y es muy fácil de tomar porque es ahí en el brazo, debajo de la mano, debajo del dedo pulgar, en esa zona del brazo, por donde pasa la arteria radial. Esa arteria radial que pasa por ese encima de ese huesito que se llama radio, hacemos presión sobre el huesito radio, nos va a dar ese pulso es llamado periférico, nos va a dar una información muy clara de los lugares más lejanos del cuerpo. Si lo tomamos en el cuello no sabemos qué está pasando en las extremidades, pero es importante tomarlo a nivel radial y la extremidad es no tan invasivo y podemos acceder a ella con facilidad, pero si no tenemos, digamos, en el paciente la facilidad porque no tenemos los brazos disponibles para tomarla o porque los haya accidentado mucho, podemos hacer uso del pedial, del popliteo, del femoral, del temporal o de la arteria carótida que es en el cuello. Bueno, entonces el braquial que también es en el brazo lo podemos llegar a utilizar. Es importante saber las cifras y poderlas intervenir. Ya dijimos, vamos a intervenir el paciente que tenga menos de ese valor, que en este caso es 60, o superior a 120. Su ritmo va a ser de 120 normal, ¿por qué? Porque ya dijimos, es un paciente que no está en reposo, sentado, viendo televisión o meditando en su situación personal, sino que es un paciente que ya tiene una crisis que suele tener dolor, ansiedad, estrés, miedo y una cantidad de situaciones que van a elevar el ritmo. O sea, un paciente que tiene 120 podemos catalogarlo que es un paciente que sí está accidentado pero que no está inestable. Cuando el paciente tiene inestabilidad porque está por debajo de 60 o por encima de 120 pulsaciones por minuto, debemos intervenirlo con rapidez. Bueno, ¿cómo hacemos para intervenir un paciente con una taquicardia o con una bradicardia? Cuando es menos de 60 le decimos bradicardia y cuando es
más de 120 le decimos taquicardia. Un paciente que tiene una patología o una situación de estas, tenemos que intervenirlo. La manera directa o más específica en una valoración primaria rápida de un primer respondiente es igual intervenir al paciente de manera hablada. Tenemos que llamar la atención del paciente, señor, señora, y hacer una intervención rápida de su respiración. ¿Por qué la respiración? Porque no podemos intervenir de otra forma, ¿cierto? Artesanal o manual o digámoslo empírica en la calle, la parte cardíaca. Pero sí lo podemos hacer sin ningún tipo de fármaco, impulsando al paciente a que eleve su respiración o disminuya su respiración. Si el paciente le hacemos elevar la respiración, él va también a elevar muy seguramente el ritmo cardíaco. Si el paciente le hacemos disminuir su ritmo respiratorio, independientemente de que lo haya tenido normal, si se lo hacemos disminuir, él va a disminuir o va a subir su ritmo cardíaco. De acuerdo a lo que nosotros le indiquemos y lo persuadamos de que lo haga y le hagamos el acompañamiento, vamos a intervenir su ritmo. Ahora, estabilizar un paciente no es fácil en medio de un escenario crítico. Por eso el auxiliador debe contar con la condición de la tranquilidad y de la mente despejada para poder intervenir el paciente. El ritmo cardíaco que se va a tomar a través del pulso debe ser tomado con estos dos dedos. Recuerden que el pulgar, ¿cierto? El dedo número 1, que es el pulgar, no lo debemos usar para tomar el pulso de un paciente, de otra persona, fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque este dedito gordo tiene pulsaciones propias. Entonces, usted se lo toma y no tiene problema porque ese es su pulso, pero si usted se lo toma con su dedo gordo, con su pulgar, el dedo número 1, a otro paciente, a otra persona, pues no se va a dar cuenta si es la circulación suya, su ritmo, o es el ritmo del paciente. Por eso no usamos el pulgar. Siempre con estos dos dedos. Hacemos la toma en 30 segundos. Alguien más te va a contar 30 segundos y cuando terminen los 30 segundos, el resultado también lo multiplica por 2 para poder saber la cifra en un minuto, porque un minuto tiene 60 segundos. Es muy sencillo. De acuerdo a esa cifra, usted lo cataloga normal o no normal. Si está descompensado o inestable, inmediatamente lo estabiliza. La forma de hacerlo, ya lo dijimos, es muy sencilla, es muy práctica y sobre todo muy segura, porque usted no le está generando ningún procedimiento invasivo y aparte tampoco está dejando de tener en cuenta su capacidad mental. Está haciendo una activación de su capacidad mental donde la persona o el paciente se va a sentir cuidado, protegido y sobre todo intervenido y va a tratar su organismo de mantener una homeostasis o un equilibrio en sus signos vitales. Hablarle al paciente, impulsarlo a hacer algunas cosas para su mejoría, hace que el paciente se sienta atendido y sus signos vitales tienden a normalizarse en un estándar. Eso es muy importante en el tema de la sed. Las hemorragias que podemos identificar, las corregimos y pasamos a la siguiente letra. D. Déficit neurológico. Y la evaluación en trauma para un LEGO o un primer respondiente es muy sencilla. Usted identifica si el paciente está consciente o inconsciente. Ya usted lo hizo en la primera ocasión, ahora lo va a confirmar. Señor, señor, señora, señora, si la persona está consciente, usted sigue con el protocolo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debe preguntarle a la persona consciente dónde está, qué día es hoy, para poder identificar si la persona tiene ubicación espacial, ubicación temporal y esa información debe reportarla, registrarla o darla por escrito o informársela al personal de segunda respuesta. Es muy importante saber si el paciente traumatizado o politraumatizado estuvo en un periodo de inconsciencia o ha permanecido consciente permanentemente. Eso es una información valiosísima para la segunda respuesta, ¿cierto? Los especialistas en APH o para el gremio médico. Los médicos deben saber en qué momento el paciente estuvo inconsciente o si ha permanecido consciente durante todo el tiempo. Si el paciente no está consciente, es un paciente que requiere una atención más rápida, o sea, un protocolo donde usted simplemente reporte y traslada. Si usted estabilizó lo demás, reporte y traslada, el paciente debe ser llevado de manera rápida a un servicio, a una atención más calificada, ya sea como tecnólogos en APH o el nivel médico
de urgencias para que puedan restablecerse la normalidad y puedan establecer las prioridades en la salvaguarda de la vida de esta persona. Llegamos a la última letra del protocolo, X, A, B, C, D, E, donde la E nos identifica muchas cosas asociadas a esta atención final. Es el último nivel de la atención donde nosotros vamos a verificar una múltiple variedad de cosas en la E. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un examen físico. ¿Y cómo vamos a hacer el examen físico eficiente? Con una exposición del paciente. ¿Qué es exposición? Exposición es liberar un poco la ropa, ir mucho más allá de lo visible hasta lo que no se puede ver. ¿Con qué? Con el uso apropiado del corte de ropa. Nosotros debemos hacer un corte a veces de un pantalón para poder identificar la salud y el estado de salud de una pierna completa, igual en un brazo, igual descorrer en algún momento la ropa, la camisa, subirla y establecer un control del paciente de cada espacio de su cuerpo, incluyendo la parte de atrás, que lo vamos a hacer en el proceso de camillaje. Cuando el paciente se pone en una posición adecuada para iniciar su traslado a una camilla, como por ejemplo un movimiento lateral o un movimiento en bloque, al paciente se le va a hacer una revisión manual rápida de su espalda para verificar que no tenga heridas, empalamientos, rupturas abruptas o algún tipo de estigma de trauma o señal de traumatismo en su parte trasera, ¿cierto? En toda esa zona de atrás del cuerpo que incluye los glúteos, la espalda y la parte de atrás de la cabeza, que a veces no la tenemos tan visible cuando está de frente. Este examen físico con exposición implica también el control de la hipotermia. A veces nos dicen, ¿control de temperatura? No, es simplemente el control de la hipotermia. ¿Por qué no nos preocupa el control de la hipertermia, o sea, de la temperatura alta? Porque en trauma no hay casi hallazgos que impliquen algún tipo de patología. Si tiene fiebre, ya sabemos que es una reacción a una infección, ya sea viral o ya sea bacteriana, ya sea por virus o por bacterias, pero que el tratamiento no es de trauma, es un tratamiento clínico diferente al que nosotros hacemos en trauma. Por eso validamos solamente el control del frío, de la hipotermia del paciente. ¿Qué hacemos cuando el paciente lo sentimos o lo vemos muy frío, que es un efecto secundario del shock o del trauma normal? Es cubrirlo. El control de la hipotermia es simplemente tratar de liberar ropas contaminadas con químicos, con hidrocarburos o con sangre y procurar ponerle ropa limpia o ropa seca sobre el paciente. En algunos momentos se logra quitar ropa que está mojada, en otros momentos no. Pero si cubrimos al paciente de la circulación fuerte de aire, de la brisa o del agua, al paciente con una manta térmica o con algún dispositivo lo estamos protegiendo de la hipotermia, de que él vaya a una hipotermia no deseada. El examen físico debe ser desde la cabeza hasta los pies. Y la exploración del paciente, que tiene que ser muy rápida, tiene que ser también para identificar posibles fracturas que no hayamos visto anteriormente, posibles hemorragias, ¿cierto? Posibles heridas o lesiones de, por ejemplo, empalamientos, que tenga incrustado un vidrio, un palo, una varilla o algún objeto, un cuerpo extraño en su cuerpo, para poder hacer el control de esos artefactos. Todo lo que tenga empalado debe inmovilizarse en el cuerpo, no se debe retirar. El paciente que se le hace un examen de la cabeza a los pies, se le pueden identificar también otro tipo de lesiones como abrasiones, ¿cierto? Como por ejemplo compresión de alguna parte de sus miembros o algún tipo de contaminación por productos, como por ejemplo por productos químicos que estén allí carcomiendo, corroyendo o deteriorando su tejido, su piel. Entonces por eso es importante, importantísimo en el cierre final de la atención, cuando ya tenemos estabilizada la respiración y la circulación, al paciente brindarle este apoyo y después de la E hacer todo el proceso de atención en la E, que es resolver todos los problemas que usted encuentra. Si usted encuentra más hemorragias, contrólelas con apósitos o con cualquier implemento como un pedazo de tela que le permita estar sobre la herida y hacer presión directa. Si es necesario, un vendaje compresivo o si es necesario aún y la hemorragia es difícil de controlar, el torniquete. También las lesiones por pérdida de estabilidad ósea, como por ejemplo fracturas, luxaciones, esguinces, luxofracturas
o por ejemplo una lesión total de hueso, que es un quiebre total del hueso, deben inmovilizarse. Toda lesión osteomuscular del paciente que tenga signos de dolor, edematización o que sea evidente la lesión, que se vea el hueso incluso con exposición, que se salió de la cápsula y se ve por fuera, todos deben de inmovilizarse. Recuerden que la estructura ósea es una estructura rígida y si algo rígido parte o quiebra, pues sus bordes van a quedar con filo. Todos esos bordes filosos de los huesos partidos o lesionados van a tener un desenlace negativo en el tejido corporal porque van a ser cortes de músculo, probablemente de nervios, probablemente de tendones, probablemente de todo hasta la piel. Por eso a veces usted ve el hueso expuesto. Cuando sale a la superficie fue porque rompió todo. ¿Cómo lo rompió? Con sus bordes filudos, él hace ese efecto. Entonces por eso el paciente se inmoviliza. Antes de hacer la movilización y el transporte o el traslado en camilla, el paciente debe estar inmovilizado en todas sus posibles lesiones óseas. Protegemos al paciente de una lesión mayor, pero también de dolor y de una eventual lesión exsanguinante. O sea, usted puede cortar una arteria o puede cortar una vena con un hueso roto interno. Entonces, por eso lo inmovilizamos para evitar una hemorragia interna o una lesión mayor dentro de su tejido. La E es examen físico con control de la hipotermia. Todo tipo de lesión que no vio al principio la tiene que ver en la E, porque para eso se hace un examen físico exhaustivo de la cabeza a los pies. Amigos y compañeros, hemos compartido con ustedes este protocolo. Esperamos todos que hayan aprendido, que se hayan interesado. Quiero compartir con ustedes esta frase, este mensaje y también invitarlos a que esperen unas próximas entregas donde probablemente tengamos la oportunidad de ampliar un poco el tema de estabilización de un paciente en otros escenarios y también de algunos otros temas de emergencias de los cuales la brigada profesional durante su desempeño permanente hace, digamos, intervención en obra, ya sea con productos químicos o ya sea a nivel del fuego o ya sea pues todo el proceso de entrenamiento de los sistemas de comando, de todos los sistemas de administración de emergencias. Agradecemos mucho que hayan disfrutado este contenido, que por favor practiquemos, lo pongamos en práctica en algún momento, no es contenido que puede servir para salvar la vida de un familiar, de un amigo o de un desconocido en cualquier escenario, no solamente en el laboral. Les dejamos un abrazo y que tengan excelente día.